24. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, que el Señor pues ha puesto en mi corazón, y es caminando con Dios. Ese es el mensaje que hoy traemos en esta tarde y queremos compartirlo a ustedes en esta hermosa hora. Caminando con Dios. Tenemos Génesis capítulo 5, versículo 24. ¿Está ahí? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren lo hermoso de este pasaje en Génesis capítulo 5, versículo 24. Habla de la vida de un hombre que dispuso su corazón a amar a Dios, que dispuso su corazón a apartarse para el Señor. Y dice la palabra que caminó con Dios. Caminar con Dios, hermanos, significa simplemente vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1, le dice el Señor a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Y viene el Padre y le da una orden a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando nosotros caminamos en la presencia del Señor, cuando caminamos con el Señor nos demanda a que nosotros pongamos de nuestra parte a vivir una vida en santidad, a ser perfectos, no porque yo sea perfecto, ni porque usted sea perfecto, sino porque Dios es perfecto. No porque usted sea justo, sino porque el Señor es justo. No porque yo sea santo o usted sea santo, sino porque Dios es santo. Y eso nosotros lo vamos a tener esa vida conforme nos sometamos al Señor diariamente. El caminar con Dios nos lleva a tener una vida, hermanos, regulada por la voluntad de Dios, inspirada por el dulce Espíritu Santo. Y por causa de caminar yo con el Señor, mi vida es dedicada a los propósitos de Dios. No a mis propósitos, sino al propósito que Dios tiene para mi vida y para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso va a ser a medida que yo, hermano, decida caminar con Dios. En el tiempo que estuvo Enoc, hermano, la maldad era como ahorita. Porque dice la palabra que la maldad aumentó, que llegó al cielo. Porque Enoc fue quitado antes del diluvio. Enoc fue quitado antes de que se construyese el arca. Enoc había decidido él caminar con el Señor, o sea, dedicar su vida al Señor, dejarse moldear por el Señor, dejarse guiar por el Señor. Y quizás Enoc no tenía seminarios, pero tenía lo más importante: vivir bajo la presencia de Dios, vivir en intimidad con el Señor. Y es por eso que dice la palabra que los pasos de los justos son ordenados por Dios. Si yo camino en la presencia de Dios, Dios va a ordenar mis pasos. Porque hoy en día en la vida de los cristianos hay un desorden espiritual, porque hay un desorden en su caminar, porque hoy están bien y mañana están mal, porque hoy sí quieren seguir al Señor y ya mañana no quieren saber nada del Señor, porque no están bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos moldeados, nosotros somos, hermanos, guiados por el Espíritu Santo para que nosotros nos alineemos a su perfecta voluntad, no a nuestra voluntad. Porque en estos tiempos, hermanos, la gente quiere seguir al Señor bajo su propia voluntad, no bajo la voluntad de Dios, sino bajo su propia voluntad. Creemos que la Biblia se ha desfasado. Creemos, hermanos, que esto que estaba escrito, eso era para el Antiguo Testamento, para los judíos. Esta palabra es para ayer, es para hoy, es para mañana. Esta palabra que Dios da siempre es para nosotros en el ahora. Por eso debemos de vivir nosotros en intimidad con el Señor. Enoc vivía bajo la intimidad del Señor, caminaba con el Señor. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros caminemos, para que seamos moldeados a su voluntad. Y por causa vamos a ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vivimos en eso, implica una total rendición. Cuando yo camino con el Señor, me rindo a su presencia, me rindo a su voluntad. La palabra, el nombre, de Enoc significa, mire qué precioso este nombre de Enoc, significa dedicado. Una persona dedicada, una persona entregada a Dios.
que no le importa, hermano, la circunstancia. Él es dedicado, su vida dedicada al Señor, a hacer la voluntad del Señor. Empieza a ser moldeado la mente y la voluntad del hombre a la voluntad perfecta del Señor. Jesús mismo dijo, hermano, en su palabra: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Así también debe de ser nuestra vida. No hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Amén, hermano. Amén. No se me duerma. Dedicado. Enoc fue un hombre dedicado a Dios. Dedicó su vida al Señor. Dedicó su mente, su voluntad, su caminar. Todo lo que él hacía iba direccionado por el Señor. En un mundo, hermano, perverso, en un mundo sin temor al Señor, pero él decidió caminar con Dios. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si Enoc caminó con Dios, y dice la palabra que no fue arrebatado, también nosotros, si caminamos con Dios, hermano, en cualquier momento seremos arrebatados. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ser dedicado al Señor. Cada día dedicarme al Señor. Cuando me acuesto, a dedicarme al Señor, a levantar, que mi vida sea agradable ante la presencia de Dios. Recuerde, nosotros somos olor fragante, o somos olor de vida o olor para muerte. La Biblia dice que hay olor de vida y olor de muerte. Uno mismo, hermano, si uno se dedica a servir al Señor, seremos olor de vida. Cuando la palabra del Señor dice que la maldad llegó al trono, eso era lo que el hombre estaba ofreciendo, maldad. Quizás había rencor, quizás había odio, quizás había enfermedades, porque la gente cuando está enferma se vuelve amargada. Quizás había falta de perdón, quizás había brujería, hechicería, un montón de cosas, y toda esa maldad subió hacia arriba. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? El mundo está ofreciendo su propio pecado, pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué dedicación le estamos dando al Señor? Muchas veces nosotros no le dedicamos tiempo a Dios, pero sí le dedicamos tiempo a muchas cosas y no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para hablar con Dios, no tenemos tiempo para congregarnos. Como le digo, tenemos tiempo para todo menos para Dios. Tenemos que ser dedicados a su nombre, hermano. Otro punto importante que implica tener una comunión íntima con Dios es una comunión ininterrumpida. O sea que no habrá circunstancias que a usted le va a decir: hoy yo no quiero hacer nada. Si usted tiene hora de reunión, usted sabe que por más que el enemigo venga a entorpecer su venida a la iglesia, usted sabe que usted tiene que buscar el rostro de Dios, y nada ni nadie lo va a hacer que usted se quede en casa. Porque muchas veces nosotros tomamos esta palabra que uno la ha inventado, que dice: no, yo para ir a la iglesia así como estoy, mejor no voy. Más debe de ir uno. El enemigo no debe de interrumpir mi comunión con Dios. El enemigo no tiene que interrumpir mi devoción con mi Padre, porque fue Él el que murió por mí en la cruz del Calvario. El hombre, el problema, la circunstancia no debe de ser mi punto de comparación, sino que Jesucristo debe de ser mi punto de comparación, porque Él murió por mí. Él pagó un precio grande en la cruz del Calvario. Por eso yo me debo de dar a Él. Es una comunión que tiene que estar fluyendo. No por sentimiento, porque muchas veces uno viene porque lo que siente es que yo siento la presencia de Dios. Otras veces que yo no he sentido nada. Otras veces es que yo tengo que sentir corriente. A ver, esto no se trata de sentir. Esto se trata, hermanos, de creer de que Dios va a hacer algo en ese momento que yo propongo mi corazón a buscarlo. Si yo propongo mi corazón, el Señor va a empezar a hacer su obra perfecta en mi vida. Y si yo vivo en la presencia de Dios, mi vida va a cambiar. En la casa yo no voy a cambiar, hermano.
Si yo no busco a Dios, si yo no me congrego, yo podré leer la Biblia, yo podré hacer muchas cosas en casa, pero la Biblia dice que debo de tener una comunión. Comunión. Dice en Amós capítulo 3, versículo 3, mire lo que dice la palabra, lo importante de congregarse, lo importante de caminar con Dios. Ese es un requisito, podemos decir, algo que implica cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso dice la palabra. Cuando yo me congrego en la comunión con los santos, dice la Biblia que ahí hay vida eterna. Ahí hay bendición y vida eterna. Porque la buena compañía de este caminar se hace corto el viaje. Si yo vivo en comunión con el Señor, mi caminar, por muy difícil que sea, será corto. Mi desierto que esté pasando, por muy seco que sea, será corto, porque el Señor va conmigo. Por eso dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando usted está en comunión con el Señor, por más interrupción que venga, por más problema que venga, por más desaliento que le venga, usted sabe que tiene más que acercarse al Señor. No nos dejemos llevar por lo que el enemigo susurra a nuestro oído, que ya le dice, ¿para qué vas a ir si no cambias? Y viene uno y le dice, sí, tenés razón, no voy a ir. Y no va a congregarse. Y entonces, en vez de ir saliendo de ese viaje difícil o qué sé yo lo que está pasando, más bien se va prolongando más. Por eso Amós 3:3, andarán dos juntos. Cuando yo pongo mi corazón, el Espíritu Santo de Dios se unifica conmigo. Y los diseños y el propósito de Dios empieza a ser revelado a mi vida. Es por eso que aunque no sienta nada, Dios empieza a manifestar su vida en nuestra vida, en mi vida. El enemigo buscará la manera de que usted no venga. Que está lloviendo, que esto y lo otro, que antes de venirse para el culto se peleó, que antes de esto y lo otro pasó esto. El enemigo buscará la forma, porque lo que él desea, hermano, es que usted, mire, se pierda. Ese es el deseo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Enoc, a pesar de todo, él buscó a Dios. Él caminó con Dios. Y cuando caminamos con Dios, por muy difícil que sea el camino, por muy difícil que sea ese camino, tendremos una buena compañía que se llama el Señor. Y todo lo que nosotros hagamos, sabemos de que Dios va delante de nosotros, haciendo caminos donde no lo hay. Por eso usted no se rinda. Decía mi esposa, uno tiene, hermano, que poner de la parte. Dios pone otra parte, pero uno pone también esa parte. Dios hizo lo imposible en el Calvario, lo que ningún hombre podía hacer, lo que ningún ángel podía hacer, solamente sacrificio vivo de sangre inocente como la fue de nuestro Señor Jesucristo. Eso era el único que lo podía hacer. Ahora lo que yo tengo que hacer es dedicar mi vida al Señor. Eso yo lo puedo hacer. En leer la palabra, el congregarme, el morir al yo, el morir a mí mismo, eso yo lo tengo que hacer. Esa es mi comunión que yo tengo que tener con el Señor. Si yo no tengo comunión con Dios, no va a pasar nada en mi vida. Seguiremos siendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo triste de esto es que los días pasan y ya no podemos recuperar lo que pasó ayer. Es por eso que cada día tenemos que vivir un día a la vez. Y qué mejor vivir en esta vida, hermano, agradando al Señor. Agradando al Señor en todo lo que hacemos. En todo lo que nosotros hacemos. En el hogar, lo que nosotros hacemos, dice la palabra, hay que hacerlo como al Señor. El servir una tacita de café, el servir la comidita, el tener esto y lo otro, uno hay que hacerlo como para el Señor. A su nombre, hermano.
Esto de buscar a Dios, de caminar con Dios es un progreso continuo. Esto es de todos los días. Caminar con Dios significa, hermanos, una creciente en el conocimiento de Él. La luz del camino del Señor empezará a resplandecer más y más mientras yo lo busque. Mientras más camino con Dios, la luz va a disipar toda oscuridad, toda tiniebla en mi vida. Mientras más camino con Dios, allá el enemigo podrá hacer cualquier cosa, pero la luz del Señor, mire, disipa cualquier pensamiento torcido en contra de uno. Cuando uno busca a Dios, por eso a mí me gusta este versículo que dice, determinará a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Sobre los que le buscan a Dios resplandecerá la luz. Si usted no le busca a Dios, usted andará en tinieblas. Pero si le buscamos a Dios a pesar de todo, la luz va a resplandecer en su vida, en su camino. Amén. No hay detención en Dios, hermano. El Señor es de avance, el Señor es de continuar, de progreso. Y así tiene que ser nuestra vida. Entre más nosotros buscamos a Dios, más vamos a parecernos a Él. Entre más nos acercamos a Dios, más tendremos de Él en nuestra vida. ¿No se quiere usted parecer al Señor? Entre más andamos con Dios, vamos a oler más a Dios. Enoc tomó la decisión de tener una completa separación. Enoc no podría imaginarse, Enoc, hermano, tomando parte de los pensamientos pecaminosos, de los placeres del mundo que está ofreciendo hoy en día. Porque esto de los placeres del pecado, hermano, es desde que el hombre pecó, entró ese pecado, los placeres del mundo. Enoc no tenía tiempo, hermano, para estar viendo los TikTok. No tenía tiempo para estar viendo las redes sociales. No tenía tiempo para estar viendo esto y lo otro. Él sabía que tenía que buscar a Dios. Que todo aquello que le contaminaba, él no lo quería, hermano. Porque hay cosas en el mundo que pueden contaminar nuestra vida. Nuestra relación con Dios nos puede contaminar. A su nombre. Enoc no había en él cabida los placeres de la carne. En él no había cualquier cosita, porque no, yo me imagino que no, como era un hombre apartado, también tenía persecución. También le decían, vos te la tirás de santurrón, o la gente no se quería llevar con él, o la gente no quería saber nada de él, porque era un hombre apartado para Dios. ¿Quién vive, hermano? Mire los problemas, los placeres del mundo. Las circunstancias, cualquier cosita, hermanos, perdemos la paz. Cualquier cosa, hermanos, nos debilita. Cualquier cosa nos desistimos nosotros de buscar a Dios. Cualquier cosa, hermanos, damos gritos de alarma. Si nosotros somos apartados para Dios, Dios tiene el control de nuestra vida. Él sabe cómo solucionar el problema. Lo que nosotros no podemos solucionar, Él sí lo puede hacer, hermano. Por eso tenemos que caminar, separarnos de lo que es las cosas del mundo y ser apartados para Dios. En Él somos, en Él andamos y en Él nos movemos. Nada podemos hacer fuera de Él. Nada podemos vivir fuera de Él. Tenemos que ser separados para Dios. Dígale a su vecino, hay que ser separados para Él. Los placeres están, hermano, no solamente para los jóvenes. También para los viejitos, también para los casados, los no casados, para los jóvenes. Los placeres del mundo están allí. Pero tenemos nosotros que ser apartados. Dios demanda en nosotros santidad. Dios demanda en nosotros, hermanos, llamarle al pecado lo que es pecado. El hombre ha venido a decir, esto sí es bueno, esto no es tan bueno, esto sí es bueno. El hombre mismo ha venido a decir que esto sí, esto no, esto sí, esto no. Dios al pecado le llama pecado y no va a cambiar lo que el Señor ha dicho. Por más que me ame, Él no va a cambiar si yo quiero cambiar su palabra. Su palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una coma es quitada de la palabra de Dios. Todo se va a cumplir, hermano. Y nosotros debemos de ser personas apartadas, separarnos del pecado. Levítico capítulo 20, versículo 7 dice,
sé santo, porque yo soy santo. Hay una demanda del cielo. Hay una demanda de Dios para mi vida. Hay una demanda de Dios para el hombre y para la mujer. Vivir en santidad. La palabra es clara y dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios es luz. Y los que aman la luz no caminan en tinieblas. Dios es luz. Y los que amamos a Dios no podemos caminar en tinieblas. No podemos decir que somos cristianos y después que somos y que andamos, hermanos, hablando o diciendo esto o haciendo lo que hace el mundo. No podemos decir eso. La palabra de Dios es clara. Sé santos porque yo soy santo. Significa que sí podemos llegar a esa estatura. Significa que sí podemos lograr llegar a ese momento. Pero es de morir, es de apartarme, es de ser dedicado al Señor. Enoc, hermano, encontró, hermano, esto de seguir al Señor a pesar de las circunstancias que vivía en esa generación. Generación perversa. Enoc era una persona que perseveraba inquebrantablemente. Había una perseverancia inquebrantable. ¿Sabe cuánto caminó Enoc con el Señor? 300 años. Y uno, hermano, que con 10 años ya no quiere. Uno que con 5 años ya no quiere. Con 20 años, 30 años ya no quiere uno. Empezamos bien. Empezamos puro fuego. Y queríamos hacer esto y lo otro en el Señor. De ahí pasaron los años y aquel ánimo, mire, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Aquellos deseos de predicar ya no. Aquellos deseos de orar ya cuando medio uno se hinca o se pone de rodillas, como decimos, ya la gente ya empieza a estar pensando en otras cosas. Empezar en el baile del TikTok. Empezar, hermanos, en la olla de frijoles. Empezar, hermanos, en lo que dejó en la casa. Y empieza, mire, el enemigo a meterle cosas en la mente para que nosotros, hermanos, no nos dediquemos a Él. No nos dediquemos al Señor. Enoc caminó con Dios 300 años. Fue una vida dedicada a Dios. Fue una vida, hermanos, apartada para Dios. Esto no es de una sola semana. Esto no es ni tampoco de un día o de minutos, o por la mañana o por la tarde. Es de continuo, hermanos, de buscar a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Si hay pruebas, yo debo de buscar al Señor. Ser perseverantes, una perseverancia inquebrantable. Enoc se mantuvo perseverando. No porque no había pecado, sí había pecado. Por eso el Señor destruyó la humanidad. Por eso vino lluvia. Las cataratas de los cielos fueron abiertas por causa del pecado. Pero Enoc era un hombre perseverante. A él no lo movían los problemas. A él no lo movía la familia. A él no lo movía, hermanos, que estuviera Noé construyendo el arca y la gente no quería nada. Él sabía, hermanos, que su vida era dedicada a Dios. Y fue agradable a los ojos de Dios. Se mantuvo perseverando. Es de perseverar. Algo que no inquebrantable, es algo que usted no lo va a mover de lo que usted ha creído o de lo que usted ha pensado. Sabe que su vida gira alrededor de eso a lo cual usted ha creído. Y si es Dios, hermano, a usted no lo moverá nada. No lo moverá la escasez. No lo moverá ese hombre, no lo moverá esa mujer, no lo moverá esa enfermedad, no lo va a mover la circunstancia, porque usted es una persona perseverante en el Señor, es una persona inquebrantable. La Biblia dice que los que perseveran, esos serán salvos. Amén. El perseverar, el caminar con Dios, nos da confianza sin temor. Eso lo dice el salmista David en Salmos 23. ¿Recuerdan ese salmo? Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Este salmo habla de la confianza que nosotros podemos decir
Tú estás conmigo, Dios está conmigo. En cada momento Dios está conmigo. En ese hospital Dios está conmigo. Porque usted sabe que su confianza echa fuera todo temor. Y sabe que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por sus hijos. Amén. Dios ha sido bueno con uno. Y usted puede asegurar, Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Por qué debemos de temer? ¿Por qué debemos nosotros de temer? Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. El Señor venció en la cruz toda enfermedad, todas malas noticias. Dice que Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, nosotros tenemos al que pelea por nosotros nuestras batallas, nuestras guerras, y siempre el Señor las gana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte y sobre el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. El Señor nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? No lo siento muy convencido. Pero miren, nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre los afanes. Hay gente que vive afanada. Y no va a poder, dice la palabra de Dios, hacer que crezca un codo más. La gente vive tan afanada. Y escuchan la palabra y la reciben y dicen, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero vienen quizás el afán y empieza a ahogar aquella semilla que fue tirada. Así es la vida de la persona que vive, hermano, alejada de la confianza del Señor. Que vive, hermanos, separado del Señor. Pero aquel que vive cerca del Señor, sin temor a lo que el mundo pueda hacer, sabe que Dios nos da la victoria. Y cuando el hombre, como Dios no es deudor de nadie, como el Señor no le gusta deberle a nadie, por eso yo le digo que cada vez que usted dispone su corazón a venir a la iglesia, el Señor nunca se va a quedar con nada, el Señor lo va a honrar. Y cuando usted honra a Dios también, hay una intensa satisfacción. Usted se siente satisfecho de que usted ha hecho que el Señor sonría, ha hecho que el Señor se sienta bien. Enoc, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 5, se lo voy a leer todo, dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros agradamos a Dios con nuestra vida. Enoc, antes de ser llevado en las nubes, antes de ser llevado al cielo, él primeramente le agradó al Señor aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué testimonio tenemos nosotros? Algo, hermanos, que he aprendido yo en este tiempo es que mi palabra vale, hermano, más que cualquier cosa. Aunque pierda. Yo le digo a Lenny, yo prefiero perder, pero mi palabra vale más que el dinero. Yo prefiero perder, hermanos, así es fácil. Y he perdido muchas cosas, pero la palabra no se tira. Este hombre pidió agradar a Dios. Dios lo vio con buen testimonio. Antes de subir, aquí fue testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando en la casa? Que la casa es el primer ministerio de uno. ¿Qué testimonio estamos dando en el trabajo? ¿Qué testimonio estamos dando en la calle? ¿Qué testimonio damos por las redes sociales? Porque ahora hasta las redes sociales, la vida pública de uno en ello. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? En la iglesia, bien, pero en la casa, ¿qué testimonio damos? ¿Agrada a Dios? Hoy sábado 23 hice algo que agradara a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
para que nosotros nos vayamos al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia, yo tengo que haber agradado a Dios aquí en la tierra. Porque es el resultado de que yo camino con Dios. Y como resultado, dice la palabra del Señor, que viene la santidad en la vida de la persona. Eso que yo me tengo que sentir satisfecho. Señor, te agradé. Señor, esto y lo otro. Tú te sientes agradado por mí, por lo que yo hice hoy, por lo que estaba haciendo en mi vida. Y si no hemos agradado a Dios, mire que tenemos la oportunidad hoy de hacerlo. Porque mientras hay vida, hermano, hay esperanza. Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 18, por cuanto no soy del mundo, por esto el mundo os aborrece. Por eso es que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, pero tiene que ver un buen testimonio. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero aquí en la tierra yo debo de representar mi ciudad. Yo debo de representar a ese que tanto hablo, que es Jesús. Cuando yo camino con el Señor, hay un futuro de bienaventuranza. Le llevó Dios, prosiguió con Dios, caminó con Dios, porque no se vistió de ropas blancas. En esta vida que nosotros estamos, que es corta, que es como la neblina, que es como la flor del campo, que hoy está hermosa en la mañana y en la tarde, como dice la canción de los voceros de Cristo, pierde su hermosura, pierde el encanto. Así es la vida del hombre. Nosotros estamos llenos de vida y un momento a otro, hermanos, somos frágiles. Por eso debemos de vestirnos todos los días de ropas blancas. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Enoc decidió vivir en santidad. Enoc decidió dar su vida al Señor. ¿Por qué se la damos al diablo? ¿Por qué se la damos al mundo, hermano? ¿Por qué se la damos a ese hombre o a esa mujer? ¿Por qué no se la damos al Señor? ¿Por qué le damos nuestra vida al vicio, al alcohol, a las drogas? ¿Por qué le damos la vida a los placeres del mundo? ¿Por qué no dársela al Señor? 300 años caminó Enoc. Y en la Biblia no se describe más que Enoc era fluctuante, que un día sí, que otro día no. Que un día sí soy cristiano, otro día me da pena que me digan cristiano. Que un día sí me congrego y al siguiente día no me congrego. Enoc dice que era un hombre que agradó a Dios. Encierra una vida disciplinada, encierra una vida inquebrantable, encierra una vida dedicada al Señor. En vivir una vida en santidad, tipifica el versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, que habla de la transformación de la iglesia que debe de tener antes del arrebatamiento de la iglesia. El vivir una vida en santidad es lo que me va a hacer ver al Señor. El vivir una vida en santidad en esta tierra es el que la gente mirará que Dios está conmigo. Y la gente buscará la forma de conocer a ese Dios que usted y yo tenemos. Amén, hermanos. Todo esto, hermanos, Enoc se preparó para el rapto. Enoc tipifica en este tiempo el arrebatamiento de la iglesia. Debemos de caminar debemos de caminar nosotros con integridad en esta tierra. Debemos de caminar nosotros con una fe inquebrantable. Debemos de caminar agradando al Señor, porque en cualquier momento el Señor nos llama. En cualquier momento la trompeta sonará. En cualquier momento la iglesia será levantada. Tenemos nosotros que dedicar nuestra vida a Dios. No vivirla como uno quiere, hermano. No vivirla como uno quiere. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente llamarse cristiana y vive su vida a su propia manera. Pero Dios sigue siendo Dios. Su palabra es infalible. Su palabra nunca va a cambiar. Por más que me ame, no la va a hacer cambiar. Por eso debemos de caminar. Debemos de dar nosotros al Señor.
debemos de darnos a Él por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, esperando que el Señor